Mateo capítulo 5. Y vamos a tener nuestro inicio a partir del versículo 48. Mateo capítulo 5, versículo 48. En un principio pareciera que no hay mucha unión entre lo que Jesús viene hablando desde ojo por ojo, que eso ya no es, que ahora vamos a orar por nuestros enemigos, y termina hablando de ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En este contexto es correcto, si lo podemos decir así, lo que Jesús menciona al final de este discurso, de este pasaje, al decir que debemos ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto nos lleva a entender una vez más la importancia de conocer a nuestro Dios. Cuando hablamos de la perfección de Dios, hermanos, no solamente estamos diciendo que Dios no comete errores, solamente no estamos diciendo que Dios es santo. Cuando hablamos de la perfección de Dios, vamos a ir a su esencia, y la perfección de Dios quiere decir que Dios no carece de ninguna cualidad, en ninguna parte. En Él se encuentra todo en excelencia. No hay carencias, no hay necesidad en la esencia y el carácter de Dios. Él está completo, Él es perfecto. Todo lo deseable se encuentra en Él y a la perfección. Cuando nosotros hablamos también, por ejemplo, de la independencia de Dios, que Dios no necesita de nadie, no necesita de nuestra adoración, no necesita del ser humano, de la creación en sí, estamos entendiendo en ese contexto que Dios es perfecto. Y entonces, cuando Jesús menciona esto, también nos lleva a que entendamos que esa perfección se va a presentar en sus hijos. ¿Pero de qué manera? ¿Cómo? Cuando nosotros podemos ver y voltear, digámoslo así, a sus cualidades, a ver la esencia del carácter de nuestro Dios, vamos a ver que no solamente es que Él no comete errores, que todas las decisiones en su sabiduría son correctas y son buenas, pero tiene que ver con aquella suficiencia o autosuficiencia en Él. Cuando la Biblia nos menciona y dice, si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti. Mío es el oro, mía es la plata, mío es todo toro, todo macho cabrío. Entonces Dios hace ver al hombre que el hecho de que le adoremos y de que haya requisitos no es por una necesidad de Dios, para que el hombre pueda participar de su esencia. Fuimos creados a la imagen de Dios, imagen y semejanza. Hay cosas que nosotros vamos a experimentar en nosotros, hermanos, que vienen de nuestro Dios. Cuando usted y yo entendemos que en Dios se encuentra todo lo bueno, en perfección, no hay algo que en Él tenga carencia, tenga necesidad, entonces vamos a ir ahora una vez más a Mateo 5 y vamos a voltear a ver este panorama donde ahora vemos las necesidades del mundo y contrasta con lo que Dios dice. Otra vez, para que no lo confunda. Fíjese lo que dice desde el versículo 38. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ¿qué? No hay que malinterpretar, no es voltearle la otra, no, vuélvele también la otra. Al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, ¿qué dice? Mire,
Dios no tiene necesidad de nada, eso lo sabemos, amén. En Él se encuentra toda la autosuficiencia. Él es perfecto, Él está completo, es pleno. Cuando el Hijo de Dios, cuando aquel llega a Dios, aquella persona y se convierte en Hijo de Dios, ahora Dios mora en su corazón. Dios, la esencia de Dios, la totalidad de Dios mora en él. El poder absoluto de Dios, todo eso, hermano, hermana, está en nosotros. ¿Eso qué significa para el Hijo de Dios? No solamente que Dios está conmigo, pero Dios ha prometido suplir y estar al tanto de nuestras necesidades. Y es más, la Biblia nos hace ver que antes de que nosotros pronunciemos palabra, ¿qué dice la Biblia? Que Él conoce todo. La Biblia nos hace ver que Él sabe nuestras necesidades y que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, como conviene a nosotros. Nosotros, al poder pertenecer a Dios, ahora somos perfectos, no porque no cometamos errores, no porque ya no seamos personas que fallan, sino porque ahora todo lo deseable y todo lo que podríamos necesitar, anhelar, desear, lo encontramos en Dios. Todo. Mire, todo aquel que encuentra en Dios toda su suficiencia es alguien perfecto. No por sus obras, no por su vida, sino porque quien vive en su vida y quien suple y quien está pendiente de su vida no es esa persona en sí, es Dios. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La perfección del Hijo de Dios está presente cuando su vida gira en torno a lo que Dios le ha dado. Vive y depende en todo de Dios. En otras palabras, vive en la suficiencia de la perfección de Dios. Usted y yo creemos, y digo creemos porque lo decimos, que sus propósitos son perfectos. Amén. Que sus planes son los mejores. Que lo que Él tiene para nosotros es mejor que lo que el mundo da. Lo creemos porque lo decimos. Amén. Pero ¿por qué razón vivimos muchas veces en base a nuestras metas, sueños o propósitos? No me malinterprete. Cuando algo es perfecto, completo, pleno, no buscamos fuera de eso, porque encontramos todo lo que necesitamos. No estoy diciendo que es pecado o es malo tener sueños, anhelos, propósitos, metas. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el Hijo de Dios debería comprender que cualquier meta, sueño, propósito que no proviene de Dios no va a ser mejor que lo que Dios nos puede dar. ¿Dice un trabalenguas? El Hijo de Dios entiende que todo lo que Dios le da es perfecto. Entonces significa que el Hijo de Dios entiende que ningún sueño, meta, propósito, sueño de vida que el mundo pueda tener fuera de Dios es mejor que lo que Dios da. El mundo nos quiere hacer creer que hay sueños, que hay planes, hay metas que van a parecer mejor que lo que es vivir a lo mejor siendo un hijo de Dios. El mundo quiere minimizar el propósito de Dios para nuestra vida. Por esa razón, mire, cuando la Biblia nos hace ver, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Eso, adelante del mundo, no es algo agradable, ni un sueño, ni una meta, ni un propósito bueno. Pero si el Hijo de Dios entiende que Dios es perfecto,
que todo lo que necesita se encuentra en Él, entenderá y comprenderá que lo que Dios dice, que lo que Dios manda es perfecto y vive en esa suficiencia de lo que Dios da, de lo que Dios pide, de lo que Dios desea de nosotros. Mire, para el mundo, ser un misionero, ser un evangelista, ser un pastor, ser un cristiano, no es algo redituable. No es algo recomendable para el mundo. Pero si algo le puedo decir con toda seguridad, y no porque yo sea pastor, no, que servir a Dios es mejor. Y no porque minimice lo demás, ojo, no. Pero si en el propósito de Dios está servirle, en el servicio y en la entrega a Dios, Dios hará que eso valga mucho más que cualquier otra cosa. Y una vez más, no estoy diciendo que tener sueños, metas, planes sea pecado y que nomás servir a Dios en la pastor, evangelista, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el Hijo de Dios encuentra su suficiencia en los planes y propósitos de Dios, confiando que lo que Él pide, que lo que Él desea, que el propósito que Él tiene para nuestra vida es mejor que cualquier otra cosa. La perfección del Hijo de Dios está presente cuando vive en la suficiencia de la perfección de Dios. Cuando Jesús en el huerto de Getsemaní, en su humanidad, sudaba grandes gotas de sangre y decía, lloraba y decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Son tus planes, es tu perfección, es lo que tú haces que me hace entender que tu voluntad y tu propósito, aunque sea difícil, aunque sea duro, aunque esté sufriendo en ocasiones, es lo mejor. Y vivo dependiendo de eso. Cuando algo es perfecto, no buscas fuera de eso. Si en Dios encontramos todo, da nuestra suficiencia, no tendríamos por qué correr a lo que el mundo ofrece. Una vez más le estoy diciendo, no estoy chocando a decir, no tenga metas, no tenga planes, no haga, no piense, no trabaje. No estoy diciendo eso. Porque Dios va a estar y tiene que estar en todo. Nuestra vida, en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en las amistades, debe de estar presente en todo. Pero al estar presente, en donde quiera que usted y yo estemos, Dios debería de ser nuestra suficiencia en todo. Planes, sueños, metas, que sea su voluntad. Entregamos toda nuestra vida a Él. Nuestros anhelos y propósitos giran en base a lo que Dios es y desea, no porque no podamos, sino porque creemos que lo que Dios es, hace y determina es lo mejor, porque Dios es perfecto, porque Dios es sabio y porque Dios en su soberanía ha establecido que todo es para nuestro bien a los que a Dios aman. Por esa razón, si vamos a pasar dificultades, problemas, adversidades, las pasamos con gozo. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales. Y en ese mismo versículo de Santiago capítulo 1 dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Para entender que dependemos de la suficiencia en su perfección. Por eso Jesús empieza diciendo, el que te obligue, ve con el 2. Que a cualquiera que te ponga pleito, déjale también la capa.
Yo digo, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, ora por los que te ultrajan, por los que dicen palabras en contra de ti y te persiguen, para que seáis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él no necesita de nadie, pero tú y yo necesitamos de Él. Y vivimos confiando en su perfección, sabiendo que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. ¿Qué me está siguiendo, hermano, hermana? La forma en que Dios hace las cosas es en base a los propósitos, en su soberanía, en su sabiduría, en que Él es sabio, hermano, hermana, y confiamos en eso. Cuando el Hijo de Dios empieza a desplazar a Dios del centro y pone en el corazón a su carne, a sus impulsos, a sus deseos, es entonces cuando el Hijo de Dios empieza a ver que las cosas que Dios quiere y desea tal vez ya no son tan buenas como yo pensaba. La forma en que Dios prospera ya no es correcta, la solución que Dios da ya no es la mejor opción, los propósitos de Dios para nuestra vida ya no son tan llamativos. Y entonces, cuando Dios va desplazándose de nuestro corazón como el centro, cambiamos la gloria de Dios por la corruptible del hombre. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 1, que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. Y dice ahí mismo, continuamos en el versículo 23, que el hombre por esa dureza del corazón, porque empezaron a desplazar a Dios, dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la corruptible, por las cosas que perecen, por las cosas que cambian. Mire, cuando la insatisfacción supera la perfección, el Hijo de Dios empieza a perder su satisfacción, su suficiencia en Dios. Lucero, aquel ángel creado con un propósito. Dice la Biblia que estuvieron los tamboriles y las flautas para el día de su creación perfecto. Por sobre todos los ángeles, cuidando el trono de Dios. Fue hecho hermoso. Pero cuando él dejó de ver el propósito de Dios y su diseño, la insatisfacción lo llevó a querer ser como Dios. Soy hermoso, tengo potencial. Subiré a lo alto y pondré mi trono al lado del trono de Dios. Entonces, la perfección de Dios ya no fue suficiente. Y empezó a caer en su propio corazón. Adán y Eva, creados con un diseño, con un propósito, puestos en el huerto del Edén y dándoles el señorío sobre la tierra, diciendo que lo coronó de honra y de gloria, perfectos, sin pecado. La insatisfacción los llevó a querer ser como Dios. Satanás le dice, no moriréis, seréis como Dios. Eran perfectos, caminaban con Dios, Dios hablaba con ellos, pero la insatisfacción los llevó a querer saber más y ser como Dios. La perfección de Dios ya no fue suficiente. Caín. Fueron enseñados, después de que fueron desterrados, sus padres les enseñaron lo que ocurrió cuando Dios, después de que ellos estaban desnudos, Dios mata unos corderos, unos animalitos para vestirlos. Y ellos empiezan a enseñarle a los hijos que es una forma de encontrar esa cercanía con Dios, de expiar su pecado, y ellos empiezan a practicar eso, hacer sacrificios para acercarse a Dios. Pero Caín lo lleva a la insatisfacción de no querer hacer lo que se hace o como Dios lo había hecho, a querer adorar a Dios a su manera y a su forma. ¿Qué lo llevó? A que fuera el primer
asesino de la historia. Mata a su hermano Abel. La perfección de Dios ya no fue suficiente. Hermano, hermana, cuando usted y yo empezamos y no cuidamos en nuestro corazón que Dios sea el centro, vamos a desplazar la suficiencia en lo que Dios es. Sus planes, sus propósitos ya no van a ser suficientes para mantener la fe, el ánimo, la esperanza, seguir adelante, seguir con fuerza, esperando y sabiendo que aún en medio de aflicciones, de tribulaciones o aún en las bendiciones, Dios está con nosotros y hay propósitos. Pero la insatisfacción viene cuando descuidamos el corazón. Hermano, hermana, ¿cómo vamos a cuidar nuestro corazón? ¿Cómo podemos ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Dependiendo de esa suficiencia en lo que es Él, de que Él no tiene necesidad de nada y Él está al pendiente de nosotros. Entonces vivir dependiendo de eso. Que hay planes, que hay propósitos y que sus pensamientos son mejores que los nuestros, que sus caminos son más grandes que los nuestros. Vivir dependiendo de eso. En primer lugar, hermanos, ¿cómo cuidamos nuestro corazón de la insatisfacción? Cuida de lo que se llena tu mente. Yo sé que esto es constante y lo sabemos y hemos escuchado esta famosa frase que dice que la mente desocupada es el taller de Satanás, pero yo quiero llevarle algo más. No es solamente decir que la mente se mantenga ocupada, es qué es lo que ocupa la mente. Filipenses capítulo 4, fíjese lo que dice, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios como con acción de gracias. Recordemos que la Biblia nos hace este hincapié, este enfoque de que el afán ahoga la palabra de Dios. No que no vivamos pensando en lo que vamos a hacer, pero cuando permitimos que el afán, que las preocupaciones del mañana, de lo que no sabemos, de lo que se sale de nuestras manos, de la inseguridad, de no poder tener el control, nos llena nuestro corazón, llena nuestra mente, ahoga la palabra de Dios. Y dice la Biblia en la parábola del sembrador que se hace infructuosa. No da el fruto que debe de dar. Si la palabra de Dios va a dar ánimo, va a dar fe, el afán ahoga ese fruto. Puedo tener la información, puedo tener el conocimiento, pero el afán ahoga el fruto que va a dar. Por eso en varias ocasiones en la Biblia encontraremos que Jesús y Pablo dice, no os afanéis. Pero me encanta después, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Aquel que suple, aquel que conoce, aquel que entiende y aquel que está al pendiente de nosotros. Él conoce y sabe de qué tenéis necesidad. En ese contexto y hablando del afán, Jesús le dice a sus discípulos, ¿no ves las aves de los cielos? ¿No trabajan? ¿Y vuestro Padre Celestial las alimenta? Después dice, ¿no valéis vosotros más que muchas avecillas? Y en ese mismo contexto del afán, no está diciendo, no trabajes, no te esfuerces, no hagas, no, se está refiriendo, no vivas creyendo que depende de ti, confía en tu Dios. Y dice, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. Yo sé que hay cosas que no podemos controlar del mañana, pero el Hijo de Dios, la esperanza y la diferencia que tiene es que depende de su Dios, de un Dios
que no tiene necesidad, que Él tiene todo en abundancia y que Él cuida de nosotros. El Hijo de Dios debe vivir dependiendo de su Dios, de lo que sucederá al mañana, confiando en que Dios es bueno y que todas las cosas ayudan a bien a los que Dios ama. He venido diciendo que cuando hay cosas que sabemos que Dios va a hacer o cosas que Dios quiere hacer, el enemigo ataca. Yo compartía con ustedes que la semana que fue la conferencia de jóvenes pasaron muchas cosas, desde que un servidor se cae, enfermedades y bueno, tantas cosas. En estos días ha sido igual. Mi niño Urias sale de una enfermedad, después empieza con otro dolor y después otro dolor. Dan ganas de decir, no, se cancela todo porque no sabemos qué va a pasar mañana. Obviamente actuamos. Obviamente nos preocupamos, obviamente hacemos lo que tenemos que hacer, pero a la misma vez tenemos que confiar. Aunque cuesta a veces. Confiar que nuestro Dios es perfecto. Él tiene planes, propósitos y que aún en medio de las adversidades y las dificultades, Dios está en control. Vivimos dependiendo de Él. Y versículo 8, por lo demás, hermanos. En el mismo contexto, no te afanes, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, que dice, en esto pensad. Hermano, hermana, cuida de qué se llena tu mente. Cuando hay afán, cuando hay preocupaciones, ¿qué es lo que está llenando tu mente? Porque afecta tu corazón. Cuida tu mente. Si el afán empieza a abundar en tu mente, tarde o temprano va a ahogar la palabra que hay en tu corazón. Y nos vamos a desanimar. Y aunque sepamos que Jehová está con nosotros como poderoso gigante, no hay fruto porque fue ahogada por el afán. Aunque sabemos el versículo que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. No hay esperanza, ¿por qué? Porque el afán ha ahogado la palabra y queda sin fruto. Número 2, ¿cómo cuidamos que nuestro corazón caiga en la insatisfacción y no dependa de la suficiencia, de la perfección de Dios? Número 2, Lucas capítulo 11, por favor. Lucas capítulo 11. Lucas 11, versículo 34. Dice, la lámpara del cuerpo, ¿quién es? Es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también ¿qué? Está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mirad pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Hermano, hermana, cuida lo que entra por tus ojos. Y cuando estoy refiriéndome a entrar por tus ojos, no es nomás redes sociales o televisión. Estoy hablando de aquello que entra por nuestros ojos y afecta el corazón. ¿A qué se refiere, pastor? El Salmo 37 nos hace ver un enfoque sobre esto. Salmos capítulo 37, versículo 7, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. En ese mismo contexto, Salmo 73,
versículo 2, Salmo 73, versículo 2, dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalan mis pasos, porque tuve ¿qué? ¿Y cómo entró la envidia en el corazón? Viendo la prosperidad de ¿quiénes? De los impíos. Oh, hermano, hermana, cuando hay adversidades, cuando hay dificultades, cuida lo que entra por tus ojos. Dice el salmista: estuve a punto de resbalar, estuve a punto de desanimarme, estuve a punto de claudicar en la vida cristiana. ¿Por qué? Por motivo de que en mi corazón tuve envidia viendo la prosperidad de los impíos. ¿Por qué el malo prospera? Entonces el Hijo de Dios deja de depender de la perfección de su Dios y empieza a querer, y empieza, mejor dicho, a vivir en esa insuficiencia, en esa insatisfacción, que lo lleva a querer hacer las cosas a su manera, a su tiempo, a su ritmo, a sus propósitos, a sus sueños, a sus metas, y Dios empieza a desplazarse. Cuida lo que entra por tus ojos. El mundo es engañoso. Juan dice en primera de Juan capítulo 2: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice: y todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero después dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay algo que en esto nos va a llevar a entender, hermanos, que la voluntad de Dios, la perfección de Dios, no es algo únicamente basado en lo que Dios desea hacer, sino está basado en su amor, en su misericordia, en su fidelidad, en su justicia. O sea, que todo lo que Dios desea que hagamos, que vivamos, está para nuestro bien. Fíjese lo que dice Salmo 18, atrás. Salmo 18, versículo 30. Fíjese, y me encantó esto cuando lo estaba estudiando. Salmo 18, versículo 30. Dice, versículo 30, 18:30, en cuanto a Dios, ¿qué dice? Perfecto es su camino. ¿Y qué dice después? Acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. La palabra crisolada se refiere a una acción que hacen los herreros, los que trabajan con metal. La palabra crisolada tiene la idea en el hebreo de aquellos que refinan los metales, pero los prueban. O sea, prueban su pureza. Está comprobada la pureza del metal. Cuando dice y acrisolada la palabra de Jehová, se refiere a que la palabra de Jehová no solamente es limpia, sino que es probada y comprobada que la palabra de Dios es para nuestro bien. Por eso después dice, escudo es a todos los que en él esperan. Si algo no te va a defraudar en medio de las adversidades, es la palabra de Dios, hermano. Dios cumple su palabra. Dios la cumple. Hermano, es que está duro, es que es difícil, es que parece que no se puede, parece que... Dios cumple su palabra, porque Dios es perfecto. Su palabra está aprobada, su palabra purifica, su palabra da vida, su palabra es algo en lo que usted y yo podemos confiar. Si nosotros fuéramos infieles, Él
permanece fiel. ¿Cuántas veces Job no habrá sido tentado, Job? Cuando llegaron sus amigos a animarlo. Llegaron los amigos de Job a animarlo, diciéndole, Job, es que está difícil. Yo sé que está, aquí estamos, Job, contigo. Ánimo. No. Después de que su esposa le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Llegan sus amigos y le dice, Job, estás en pecado, arrepiéntete, no seas necio, no seas tonto, ya reconoce, mira, Dios te va a restituir, Dios esto. ¿Cuántas veces Job no se vio tentado a renunciar? Pero algo nos dice en los últimos versículos, los últimos capítulos de Job, es que Job siempre confió en Dios. Siempre. Termina diciendo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Confió en Dios y Dios le restituyó. Y Dios le dice a aquellos amigos que querían restituirles, ustedes están bajo castigo. Si ustedes quieren que ese castigo, que esa maldición no caiga sobre ustedes, que Job ore por ustedes. Y a él lo voy a escuchar, porque hablaron sin sabiduría. Y Job oró por ellos. Eso es seguro. Hermano, hermana, cuida lo que entra por tus ojos. Que las adversidades, que lo que veamos que está sucediendo, no engañe a tu corazón, haciendo creer que necesitas mover las cosas a tu manera. Necesitamos confiar y depender del plan y el propósito de Dios, porque Dios es perfecto. Y en último lugar, Salmo 40, acompáñame allá. Salmo capítulo 40, hermano, hermana, cuida en tu corazón de no hacer a un lado la esencia y el carácter de Dios. Que Dios no sea desplazado poco a poco. Porque hay cosas que van a querer suplantar, trayendo confianza, fe, ánimo, gozo a lo que Dios nos da. Hay cosas que van a querer tomar el lugar, van a querer satisfacer aquellas necesidades que usted y yo tenemos en momentos difíciles. Porque siempre va a ser así. Cuando pasamos momentos de dificultad, de adversidad, hay cosas que quieren venir a tomar el lugar en nuestro corazón porque nos dieron fe, nos dieron esperanza, pero a veces son cosas que van a tomar el lugar que le corresponde a Dios. Porque es en esos momentos donde el Hijo de Dios se debe de tomar más de Dios porque sabe que en Dios lo encuentra todo. Salmo capítulo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué dice? Me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Tu voluntad me ha agradado hacerla. Hay un propósito, hay una razón. Es difícil en ocasiones, pero he comprobado, porque su palabra es acrisolada. He comprobado que lo que Dios tiene, que lo que Dios da, que lo que Dios pide, siempre va a ser mejor que cualquier cosa que el mundo pueda dar. Que sus planes, que sus propósitos, que lo que Él da a mi vida es mejor que lo que yo mismo podría imaginar en mi vida. Vivir siendo perfecto, como dice Mateo 5:48, ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, no es que no voy a pecar ya, que ya soy alguien que no falla, sino que somos personas, somos hijos de Dios que dependen, que vive en la suficiencia, la perfección de Dios.
Dios es perfecto, que Dios está completo, que no hay carencia, que no hay necesidad, que no hay algo que Él necesite de amor, de misericordia, de paciencia. Todo lo encontramos en Él. Y ese Dios soberano, perfecto, decidió tener comunión con nosotros. Y no solamente tener comunión, escuchar nuestras necesidades, escuchar nuestras oraciones y contestar a nuestras peticiones. Entonces, cobra sentido lo que Jesús termina diciendo en Mateo capítulo 5. Sed perfectos, ¿cómo? Dependiendo de la suficiencia, de la perfección de vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. Que todo nuestra vida, propósitos, gire en torno a su perfección. Porque creemos, confiamos que sus planes, sus propósitos, sus mandatos son perfectos, mejores que cualquiera, y tienen un propósito divino y eterno para nosotros. Sí. ¿Cómo agradezco? En su momento no lo entendía. Yo sé que fueron muchos orando, entre ellos mis padres, pero yo también sabía que Dios a mí me había llamado. Me llamó no recuerdo si fue un 2006, 2008. En una enseñanza, el pastor, después de la enseñanza, dio la invitación de quien quería entregarle su vida a Cristo para servirle. No dijo misionero, no dijo pastor, no dijo evangelista, dijo quien quiere entregar su vida a Dios para servirle. Ese día yo tomé decisión. Pero llegó un punto donde mi carnalidad, mi carne tomó el centro de mi corazón y tuve sueños. Sueños donde se veía un futuro prometedor, muy prometedor. Llegó un punto donde Dios trajo a mi mente lo que yo había prometido y ahora estaba dentro de mí lo que yo había prometido y lo que Dios, lo que yo quería hacer. Una lucha. Pero después de que en mi corazón, aún luchando, decidí, por gracia de Dios, tocando mi corazón, trabajando en mí, hizo tantas cosas y tomé nuevamente el camino de Dios. Puedo decir con toda seguridad, hermano, hermana, y no porque yo sea importante, no. Es el mejor camino que pude haber tomado. Y hablo en general, mi propia vida, en mi vida de casado, en mi vida con mis hijos, en el ministerio. Tal vez, hablando desde el mundo, no hay las metas o los sueños logrados o todo aquello como el mundo lo ve, como alguien que se ha superado. Pero si algo puedo decir con toda seguridad es que en los planes y en los propósitos de Dios, todo es perfecto. Dios no se equivoca. Aún dijo Pablo, sé vivir humildemente, sé tener en abundancia por todo y en todo he aprendido a vivir. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo en ese mismo contexto habla y dice, he aprendido a tener contentamiento. Y eso lo ha llevado a entender que lo que Dios ahora tiene para él fue mejor. Pablo mismo dice, cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y en ese mismo contexto, Pablo dice, las voy a seguir tomando así para ganar a Cristo, prosigo a la meta. Porque lo que Dios da, el propósito que Dios tiene, siempre va a ser perfecto.
Ah, no, pero Pablo, de ser un respetado hombre y tener mucha influencia y poder, pasó a ser alguien perseguido, alguien que vivió en cárceles, alguien azotado, alguien apedreado. ¿Cómo va a ser eso perfecto? Porque su suficiencia no estaba en lo que él creía que podría ser mejor, sino en lo que Dios tenía. Y Pablo lo entendió al punto que supo que todo lo que vivió tenía un propósito eterno. Y mire, usted y yo estudiando en este libro las cartas de un hombre que vivió en la suficiencia de la perfección de Dios, porque Dios lo usó. Dios lo usó para impactar tantas vidas, para obrar al establecer la iglesia. Hermano, hermana, no se trata de lo que podemos ver como bueno aquí en esta tierra, sino de lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Eso es lo mejor. Y termino con lo que Jesús mismo dijo. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué sirve ser considerado alguien vencedor, alguien exitoso en esta tierra si se pierde por la eternidad? Pierde las bendiciones y lo mejor que Dios puede dar. Todo en las manos de Dios, hermano, hermana. Cuando algo es perfecto, no buscamos fuera de eso. Usted y yo sabemos que Dios es perfecto, que sus planes, sus propósitos son perfectos. Vamos a vivir dependiendo de Él en todo y para todo. Y eso es lo que Jesús dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? ¿Porque no peco? No, porque dependemos de aquel que es perfecto. Y vivimos obedeciendo y dependiendo de su perfección. Y lo que vivimos, lo vivimos en esa perfección, no la nuestra, en la de Él. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque